Entrevista. Estamos de regreso, vamos a ir a la línea telefónica. Le agradezco a Sandra Quiñones, quien forma parte de la Red Justicia por Nayarit, que nos tome una llamada para platicar de estos trabajos que se están realizando para visibilizar y atender un problema que tiene muy preocupadas a las autoridades y a la sociedad civil ahí en todo lo que tiene que ver con Bahía de Banderas, que es en esta zona conurbada entre Jalisco y Nayarit, son los delitos sexuales infantiles. Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, antes de entrar a las acciones que se están emprendiendo, Sandra, platícanos un poquito el panorama que hay ahí en esta zona conurbada de Nayarit y Jalisco en Bahía de Banderas. Mira, somos dos municipios de dos estados que compartimos una serie de problemas. Todo lo que tiene que ver con abusos sexuales infantiles, desde el abuso hasta la trata con fines de explotación sexual. Somos un destino reconocido no solo nacional, sino a nivel internacional, que no tiene políticas públicas. Ambos municipios tenemos una incidencia en cuanto al delito con unas proporciones mucho mayores a cualquier otro municipio, con características y cualidades semejantes a las que tenemos nosotros, un municipio turístico de playa, ¿sí?, de fama internacional. Es una situación que se ha salido de control, el tema del abuso sexual infantil, ¿no? Nosotros estimamos más o menos que por cada abuso denunciado ante el Ministerio Público existen entre 3 y 5 abusos no denunciados, solamente niñas, y por cada abuso en un niño estimamos que puede haber 7 niñas abusadas. Vallarta es un municipio, tiene una incidencia en abuso sexual infantil mucho mayor que zona metropolitana del estado. Bahía de Banderas replica la misma condición. Compartimos esta problemática, compartimos la necesidad urgente de generar políticas públicas destinadas, por un lado, a la prevención y, por otro lado, a la atención de los casos que ya están ahí, ¿no? Estas niñas, niños, adolescentes que ya han sido vulnerados, su esfera corporal a partir de estos, desde tocamientos hasta violaciones como tal, ¿no? Tampoco podemos olvidar que seguimos en el mapa mundial en cuanto a un destino con fines de explotación sexual, ¿no? Estamos reconocidos por organizaciones mundiales de ser un punto focal donde esta problemática se da y es real. Y esto forma parte de la problemática del abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que favorece una situación como esta que nos estás compartiendo, Sandra? Mira, por un lado, la dualidad que hay entre ser un destino mundial con referentes mundiales, con visitantes mundiales, pero al mismo tiempo ser un destino local, ¿no? Puerto Vallarta es reconocido por todavía mantener esta esencia de pueblito típico mexicano, pero que comparte con el mundo los destinos y las playas y las locaciones que dan vuelta al planeta. Y eso hace que hablar de problemáticas como esta sean muy complicadas y por lo tanto no se hablan y no hay políticas públicas, no hay ningún esquema de información real que baje desde casa hasta la parte administrativa, hacia la parte de gobierno, y entonces dejas en una vulnerabilidad constante y permanente a las víctimas, ¿no? Somos un destino que todavía tiene una gran anclaje religioso, y entonces hablar de cuestiones de sexo, de hablar de cuestiones de corporalidad, cuesta muchísimo trabajo, lo que vuelve a ponernos en un esquema de vulnerabilidad a las víctimas. Y pues claro,
por el mito de no querer ahuyentar al turismo, las autoridades tanto municipales como estatales históricamente han preferido voltear la cara al problema antes de revisar qué es lo que está pasando y en consecuencia generar políticas públicas. Por eso organizaciones como Red Justicia por Nayarit dijo ya basta, alguien tiene que empezar a hablar de este tema por el bien de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y compártenos cuáles son las acciones que ustedes están planteando que se tienen que llevar a cabo entonces, Sandra. Mira, durante cerca de estos años y medio estuvimos convocando a organismos de la sociedad civil, sector empresarial y sobre todo a los gobiernos municipal y estatal de Jalisco, Nayarit, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta en una mesa colaborativa. Se estuvieron estructurando una serie de acciones pensando con los actores gubernamentales, de sociedad civil y empresariales de qué es lo que necesitamos en la zona de la Bahía de Banderas para la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes y para la atención de aquellas víctimas que ya han sido víctimas de estos delitos. Durante este tiempo se estuvieron trabajando estas mesas, estuvimos recopilando una serie de información valiosísima de todos estos actores y ya en abril de este año logramos consolidar lo que le hemos llamado el Pacto Metropolitano contra el Abuso Sexual Infantil, que no es más que 5 ejes de trabajo que reúnen una serie de planes y políticas públicas claras, tendientes a la prevención, tendientes a la atención y tendientes a la reparación del daño. El objetivo es finalmente visibilizar desde las políticas públicas una problemática con el objetivo de ir disminuyendo nuestros indicadores. El abuso sexual infantil en la zona cada año trae un incremento entre el 14 y 18%, ¿no? en número de denuncias. Necesitamos abatir eso desde la parte de la prevención, desde casa, escuelas, sectores comunitarios. Y entonces este pacto lo que ha hecho es recopilar todas las políticas públicas que necesitamos desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y dentro del gobierno del Estado y los municipios, tendientes a abordar el tema o la problemática desde todos los ángulos en los que se manifiesta, porque generalmente la autoridad lo hace desde la parte que es menos complicada, menos difícil, la más fácil, la que incluso puede darte como que la foto. Lo que nosotros hicimos en estos 2 años fue ver el problema desde todas las dimensiones, desde todos los niveles y con todos los actores políticos para que pueda funcionar. ¿Cuál es nuestra intención a mediano plazo? Bajar los indicadores. A largo plazo, quitar a Vallarta y a Bahía Banderas en estas estadísticas nada agraciadas de ser municipios con alto índice de abuso sexual infantil. Y todavía un poco más allá, empezar a sacarnos del mapa mundial de ser un destino de trata. Claro. Oye, Sandra, ¿y cómo ves a las autoridades en estas acciones? ¿De verdad dispuestas a entrarle y a participar por esto que nos comentabas al principio sobre la importancia que le dan a la imagen de este destino turístico? Fíjate que es bien curioso porque te digo que durante 2 años y medio aproximadamente estuvimos trabajando con funcionariado, que es personal de las Secretarías de Turismo, Educación, Seguridad Pública, los TIF, el sistema CIPINA, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos, toda una serie de personas que trabajan en estas dependencias tanto municipales y estatales, y la respuesta fue muy buena, ¿sí? Sin embargo, desde el año pasado, con el cambio de autoridades municipales, Puerto Vallarta fue el municipio ausente en las mesas. Funcionarios de Puerto Vallarta y la propia autoridad de Puerto Vallarta. Las mesas se siguieron trabajando. El lunes pasado se llevó a cabo la firma por parte de los titulares de los poderes de gobierno en Jalisco, Nayarit,
y los alcaldes. Y de nueva cuenta, Puerto Vallarta fue el gran ausente en esta firma. Acudieron por parte del gobierno del estado de Jalisco, la consejera Tatiana, acudió un representante del Poder Judicial, por parte de Nayarit acude un representante del ayuntamiento, del presidente municipal Héctor Santana, y por parte del Congreso local de Nayarit. Falta mucha sensibilización por parte de otra serie de funcionarios que fueron los que no acudieron, a pesar de que sus propios funcionariado estuvo trabajando en este tiempo en las mesas. Tendremos que retomar esfuerzos, tendremos que seguir haciendo como esta labor de que les quede claro que es un tema que sí o sí la sociedad civil ya no lo va a dejar solamente al árbitro o a la buena voluntad de la autoridad, porque está lesionando cada vez a mayor número de niñas, niños y adolescentes, y se tiene que parar. O sea, no es algo de ver si quieren o están interesados. Los que vivimos aquí conocemos la dimensión del problema y sabemos que es algo que se tiene que trabajar ya. Por eso desde Red Justicia Nayarit se tomó la iniciativa de hacer, de convocar, de trabajar, de estructurar, de arrastrar el lápiz, de sentarnos, de incluso tejer estas alianzas políticas con algunos actores, sectores y organismos de la sociedad civil para poder tener un documento y políticas públicas enfocadas a poder abarcar y abordar esta problemática en todos sus ejes. Para finales de noviembre integramos el segundo compromiso, que es la mesa técnica que va a distribuir todas las comisiones en las que se van a trabajar todos estos pequeños programas que se delinearon en las mesas para que a partir del próximo año sean incorporadas como políticas públicas tanto en Puerto Vallarta, Valle Banderas, como en los gobiernos de Nayarit, Jalisco, pero también aquellas acciones que los congresos locales y el Poder Judicial de ambos estados tendrán que hacer y realizar para también sumar en esta problemática. Muy bien, Sandra, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada y por supuesto que le daremos seguimiento a todas estas acciones. Te agradezco que lo compartas con nosotros y también pues tu trabajo en esta agenda. Muchas gracias a ustedes, son aliados. Los medios de comunicación en esta clase de problemáticas son unos aliados invaluables porque nos ayudan a difundir a la sociedad lo que se está haciendo, pero al mismo tiempo que lleguen los mensajes a estos actores políticos que necesitamos que sí o sí ya tomen la batuta en esta clase de problemas. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a ti, Sandra. Gracias, Sandra Quiñones, de la Red Justicia por Nayarit. Son las 2:30 p.m. Hacemos una pausa muy breve. Regresamos, tenemos más información.